Primavera del año 1220. En los confines de Coruscant, el viento arrastra el polvo de las ciudades muertas. Entre los restos humeantes de un pueblo, una madre observa cómo los soldados mongoles se llevan a su hija. Tiene 14 años. Su nombre es Zarya. No llora, no grita. En sus ojos ya no queda infancia, solo resignación. Ha entendido lo que muchos pueblos descubrirían pronto, que ante el ejército de Genghis Khan la resistencia no ofrecía redención, solo un final más cruel. Su nombre fue inscrito en una lista, no en un registro de esclavos, sino en un censo militar. Edad, estatura, complexión, color de piel, todo detallado con precisión. No era el gesto de un saqueador, sino el método de un estado en construcción. El imperio mongol no solo conquistaba territorios, clasificaba vidas. Mientras las crónicas celebraban las victorias, ciudades que ardían como antorchas en la estepa, reyes que caían de rodillas ante el Khan, nadie escribía sobre las caravanas que seguían cada batalla. Largas filas de mujeres, niños y ancianos caminando hacia la oscuridad del olvido. Zarya fue una de ellas, vendida, intercambiada, marcada. Su cuerpo dejó de pertenecerle. Se convirtió en una extensión del imperio. Los historiadores posteriores hablarían del genio militar de Genghis Khan, de su arte estratégico, de su visión casi sobrenatural para unir tribus. Pero detrás de esa grandeza había algo más calculado, un sistema donde la maternidad era una herramienta política, y los vientres conquistados, el terreno donde se sembraría el futuro del imperio. Los genetistas modernos lo confirmarían siglos después. Una de cada 200 personas en el planeta lleva su marca biológica. No solo porque sus ejércitos fueron vastos, sino porque la reproducción fue convertida en un arma de Estado. El poder de Genghis Khan no se medía en fortalezas ni en oro. Se medía en sangre, en linajes, en el número de hijos que llevarían su semilla. Porque cuando el acero se oxidaba y los reinos caían, su verdadero imperio seguía creciendo dentro de los cuerpos que había sometido. Genghis Khan no construyó su dominio solo con espadas. Lo edificó con carne, con miedo y con la convicción de que el control del mundo comenzaba en el vientre de una mujer. Temujin, el hombre que el mundo conocería como Genghis Khan, entendió algo que pocos conquistadores comprendieron antes que él. La fuerza no basta. Los reinos caen, las ciudades se reconstruyen, pero la sangre perdura. Y así, en los años que siguieron a su ascenso, el Khan transformó la violencia en un instrumento de Estado. Las mujeres capturadas ya no eran simple botín, se convirtieron en símbolos vivos del dominio mongol. Cada una representaba una alianza forzada, una frontera absorbida, un enemigo convertido en herencia. En las estepas, donde el viento nunca deja de soplar, los oficiales del Khan establecieron registros de nacimientos, listas de linajes y matrimonios impuestos. No se trataba solo de poblar el imperio, sino de moldear la genética del futuro. Las leyes mongolas, el yasa, dictaban con frialdad el destino de las mujeres conquistadas. Debían ser entregadas a los guerreros que más se distinguieran en combate. No era un premio de placer, sino un deber imperial. La guerra debía producir hijos y los hijos debían servir al Khan. En las aldeas arrasadas, los supervivientes eran seleccionados con una precisión escalofriante. Los hombres eran ejecutados o convertidos en esclavos de guerra. Las mujeres jóvenes eran clasificadas por edad y fuerza, enviadas a los campamentos donde se mezclaban las lenguas, los rezos y los silencios. De allí saldrían las madres del nuevo mundo. Las crónicas persas hablan de ello con un terror contenido. Dicen que los mongoles eran ingenieros del destino humano. No solo destruyeron civilizaciones, las reconfiguraron desde dentro. Una generación nacía bajo la sombra de la horda, sin patria, sin nombre, pero con una sangre que aseguraba la continuidad del Khan. Las cifras modernas lo confirman. El ADN de Genghis Khan y su linaje se expandió por Asia, Central, Persia, Rusia y el Medio Oriente con una velocidad que ningún imperio posterior lograría. No fue azar ni milagro genético, fue diseño. Temujin no creía en los templos ni en los dioses, creía en la herencia, en un futuro donde cada enemigo conquistado se transformara en descendencia, donde su espíritu se perpetuara más allá de los mapas y los siglos. Así nació el sistema, un imperio donde la espada abría el camino y el vientre sellaba la conquista. En el corazón del imperio mongol, el miedo no necesitaba cadenas, bastaba con un susurro. Las mujeres que sobrevivían a la conquista aprendían pronto la ley no escrita. Callar era sobrevivir. Las que hablaban desaparecían.
Las que lloraban eran castigadas, y las que obedecían se convertían en sombras vivas, piezas en un tablero donde la sumisión se confundía con la devoción. Los cronistas de Oriente Medio escribieron sobre las caravanas que cruzaban las rutas de Samarcanda y Bujará. Filas de mujeres, algunas nobles, otras campesinas, todas destinadas a los campamentos del Khan. Allí, entre tiendas de cuero y humo de hogueras, la maternidad se convirtió en una función militar. Los nacimientos eran contados como victorias. Cada hijo varón era un soldado futuro. Cada hija, una futura madre para nuevos ejércitos. Los oficiales del Khan lo llamaban la cosecha del viento, un ciclo de vida y muerte que mantenía el imperio en expansión constante, sin necesidad de conquistar siempre más tierras. Porque cuando la guerra descansaba, la sangre seguía trabajando. Las crónicas chinas, escritas siglos después, lo mencionan con un tono casi reverente. Las mujeres del Khan eran tantas como las estrellas del cielo, pero lo que no dicen es que muchas de esas estrellas nunca tuvieron nombre ni tumba. Sus cuerpos fueron usados y olvidados, su descendencia diluida en un linaje que no las recordaría jamás. En los templos destruidos, los monjes contaban historias en secreto. Decían que las almas de las mujeres muertas en parto vagaban por las estepas, buscando a sus hijos nacidos del horror. Los pastores afirmaban escucharlas entre el viento, un eco antiguo que repetía los mismos nombres perdidos en 1000 lenguas. El silencio fue el precio de la supervivencia. Las mujeres aprendieron a sonreír ante los verdugos, a fingir gratitud ante la crueldad. Pero la memoria, aunque reprimida, nunca muere. Quedó escrita en canciones prohibidas, en las marcas talladas en los huesos, en los nombres que las madres susurraban a escondidas mientras amamantaban a los hijos del enemigo. Y así, bajo la aparente calma de las llanuras mongolas, nació algo más profundo que el miedo, una herencia de dolor transmitida de madre a hija, generación tras generación. Un imperio puede borrar ciudades, pero nunca los ecos del llanto. No todas las mujeres bajo el estandarte del Khan fueron víctimas. Algunas se convirtieron en las piezas más temidas del imperio. Eran las hijas del fuego, nacidas de la violencia, moldeadas por ella y destinadas a perpetuarla. Crecieron viendo cómo sus madres eran tomadas, vendidas, olvidadas, pero también aprendieron que en un mundo de hierro el silencio podía convertirse en arma. En los harenes del Khan, algunas mujeres comprendieron la lógica del poder. Si no podían escapar del sistema, podían infiltrarlo. Una de ellas fue Yesugen, una princesa tártaro capturada y convertida en esposa de Gengis Khan. Su hermana Yesui fue tomada el mismo día, como trofeo. Sin embargo, ambas sobrevivieron más que la mayoría de los generales del Khan. Yesugen usó su inteligencia y su conocimiento de las tribus conquistadas para convertirse en consejera. Bajo su aparente docilidad, tejió redes de influencia que llegaban hasta los confines del imperio. Las crónicas secretas del Yuanxi hablan de reuniones nocturnas donde las esposas del Khan debatían sobre política, alianzas y sucesiones. No tenían poder oficial, pero controlaban lo más valioso, la descendencia. El futuro del imperio estaba en sus vientres y ellas lo sabían. Algunas, como Berthe, la primera esposa de Gengis, cargaron con un destino más cruel aún. Fue secuestrada, violada y devuelta al Khan antes de que éste alcanzara el poder. Su hijo mayor, Yochi, nació bajo la sombra de la duda. ¿Era realmente hijo de Temujin o fruto del enemigo? Esa pregunta dividió familias, ejércitos, imperios. Y sin embargo, Berthe permaneció en silencio, convirtiendo su vergüenza en fuerza. Desde las sombras fue quien sostuvo la unidad de la estepa. Las hijas del fuego no eran reinas de cuentos, eran supervivientes. Su poder no se medía en joyas ni en palacios, sino en su capacidad para transformar el miedo en control. Pero ese poder tenía un precio. Mientras los hombres escribían la historia con sangre, ellas la escribían con cicatrices. Y cuando el imperio comenzó a fragmentarse, fueron las primeras en pagar por los pecados de los reyes. Entre las ruinas de Karakorum, los arqueólogos encontraron huesos femeninos con collares de oro aún en el cuello. Las llamaron las guardianas del fuego. Pero ellas no guardaban nada. Solo esperaban que algún día alguien contara su historia. El fin no llegó con un rugido, sino con un suspiro. Después de décadas de expansión, el imperio que había nacido del hierro comenzó a pudrirse desde dentro. Las mismas leyes que lo habían hecho invencible se convirtieron en su veneno. La sangre que unió tribus enteras empezó a dividir familias. Tras la muerte del Khan, sus hijos heredaron un mundo demasiado vasto para un solo corazón. Cada linaje reclamó su parte del poder, y las mujeres, esas piezas silenciosas del tablero, se convirtieron otra vez en monedas de cambio.
El sistema que las había usado como cimientos ahora las sepultaba. Los harenes se transformaron en cárceles doradas. Las alianzas se sellaban con matrimonios forzados entre clanes que ya no creían en la unidad. El fuego del Khan seguía ardiendo, pero solo para consumir a los suyos. En Karakorum, las antiguas capitales retumbaban de murmullos y conspiraciones. Las crónicas hablan de madres que envenenaron a sus propios hijos para evitarles una vida de esclavitud, de princesas quemadas vivas por negarse a casarse con enemigos convertidos en aliados, de un imperio donde la muerte empezó a parecer un acto de misericordia. Y sin embargo, incluso en su caída, el sistema de Genghis Khan sobrevivió de una forma que ningún ejército podría destruir. Sobrevivió en los cuerpos, en la sangre, en los rostros que hoy caminan sin saber que llevan dentro de sí la historia de una conquista escrita con dolor. Los genetistas modernos lo llaman herencia, pero los huesos encontrados en las tumbas de las estepas cuentan otra versión, una herencia no de gloria, sino de sufrimiento. Millones de vidas mezcladas, generaciones nacidas de la violencia, hijos que jamás conocerían el amor de sus madres. El imperio se derrumbó, sí, pero su eco siguió viajando por los siglos, como el viento sobre las llanuras, recordando al mundo que ninguna civilización, por poderosa que sea, puede construir eternamente sobre los cuerpos que ha roto. Hoy, cuando el nombre de Genghis Khan se pronuncia en los libros, su figura se alza como símbolo de estrategia, de poder, de genio militar. Pero bajo esa gloria, dormida entre las páginas, sigue latiendo la voz de Zarya, la niña sin tumba, la primera semilla del imperio.